Bueno, a partir de mañana van a cambiar muchas de las condiciones que llevábamos hasta ahora, más de 3.300 días bajo la alerta sanitaria que finaliza el día de hoy. Vamos a tomar contacto con la presidenta del Colegio Médico en Santiago, Francisca Crispi, para conversar sobre las implicancias del término de la medida, cómo recibe el Colegio Médico este fin de esta alerta sanitaria y también qué significa para la población en términos precisamente sobre el COVID. Muchísimas gracias, doctora, bienvenida. Hola, muy buenas tardes, Matilde, gracias por la invitación. Bueno, ¿qué significa el fin de la alerta sanitaria? ¿Se acabó el COVID? No, el COVID no se acaba, los virus respiratorios siguen existiendo y nos van a acompañar por mucho tiempo, pero sí, con el fin de la alerta sanitaria se termina una etapa en nuestro país en la cual la pandemia ha sido algo predominante en la salud de la población. Y yo creo que este es un momento para el poder primero reconocer a los trabajadores de la salud, a su tremendo esfuerzo en todo este tiempo, también reconocer a la población que tuvo una colaboración con las medidas de la pandemia que nos permitió el implementar medidas sanitarias complejas. Y hoy hay muchas de esas medidas que se terminan, lo que yo creo que es, y como Colegio Médico valoramos, ya que las medidas en salud pública tienen que tener un tiempo, si no existe la fatiga, existe la falta de adherencia, y el cerrar esta etapa de pandemia en el país creo que es valioso y al mismo tiempo nos invita a reflexionar sobre lo aprendido en este tiempo y también mirar hacia adelante los desafíos sanitarios. Pero ¿en qué nivel están los contagios en este minuto de COVID? ¿Ya se siguen produciendo, ya no se reportan? ¿Qué es lo que sabemos hoy del COVID del que hablábamos todos los días, pero que ya afortunadamente ese periodo pasó? Se sigue, o sea, el COVID-19 nos va a acompañar, el SARS-CoV-2, por mucho tiempo y las personas se siguen contagiando, pero en magnitudes que son muchísimo menores a las que tuvimos en los momentos más álgidos de la pandemia. El día de ayer, por ejemplo, se reportaron 100 contagios en todo Chile, en el cual la mayoría de los casos no van a tener una complicación con respecto a su enfermedad, ya que tenemos la cobertura de la vacunación, que como país yo creo que hay que destacar lo que fue la vacunación de COVID-19, lo que sigue siendo la vacunación de COVID-19, lo que nos permite hoy día convivir con la enfermedad sin una alerta sanitaria de por medio. Por lo tanto, no es que el SARS-CoV-2 deje de circular, pero sí creo que entramos en una nueva fase en la cual pasa a ser parte de los virus respiratorios con los cuales convivimos y las medidas que se hacían obligatorias, como por ejemplo el uso de mascarillas en los centros de salud, en los colegios ahora a propósito de la campaña de invierno y algunas medidas que se dieron en la pandemia, como la obligatoriedad del seguro COVID, ya no se hacen obligatorias. Eso yo creo que es valioso para el personal sanitario, ya que existía una fatiga con respecto al uso de la mascarilla, pero sí no hay que pensar que se desecha la mascarilla por completo, sino que la mascarilla es una herramienta tremendamente importante para el sector sanitario que nos ha ayudado mucho en este tiempo y sigue siendo necesaria, y eso nosotros tenemos que agarrar el aprendizaje de la pandemia, en el cual sabemos que la mascarilla es necesaria si tengo síntomas respiratorios, si voy a un centro de salud, a un servicio de urgencia, probablemente es bueno que pueda usar una mascarilla para evitar contagios, y así tenemos que aprender a usarla de forma en los momentos precisos y saber también guardarla si es que la necesitamos en un futuro por la emergencia de otro virus que tenga este tipo de contagio. Ahora, ¿se incluye la vacuna contra el COVID-19 en el Plan Nacional de Inmunizaciones? ¿Eso qué significa? ¿Que va a estar disponible en forma gratuita para quienes deseen ponérsela una vez al año? Sí, va a ser parte de la vacunación, como por ejemplo es lo que es la vacuna de influenza, o sea que tenemos ciertos criterios para definir la población que tiene un mayor riesgo de enfermar por COVID-19, que son en general las personas mayores, también las personas con algunas enfermedades crónicas o de inmunosupresión, y estos grupos especiales nosotros los vacunamos año a año, y como alcanzamos una cobertura que nos da una protección a la población, no es necesario que se vacune toda la población, y eso puede ser opcional para personas
fuera de esos grupos que se quieran vacunar de todas formas. Claro, porque la vacuna contra el COVID no es posible encontrarla en las farmacias como la vacuna contra la influenza. Claro, actualmente las personas se pueden vacunar si están fuera de los grupos de riesgo, pero se entiende que la política pública va a avanzar a que esté disponible para los grupos de riesgo y probablemente se va a comercializar como la vacuna de la influenza para también tenerla de forma opcional para las personas que deseen hacerlo fuera de los grupos de riesgo como un cuidado adicional. Uh-huh. Bueno, no sé si hay tantos voluntarios como para seguir vacunándose, pero al menos la recomendación es para la población de riesgo. Ahora, veíamos, y lo veíamos recién, hoy fue el funeral de Guillermo Tellier. ¿Cuáles han sido las consecuencias del long COVID, del que hemos hablado bastante poco? Sí, bueno, hay muchas personas en Chile que viven hoy día con long COVID, que han sido también, bueno, hoy día desde la Subsecretaría de Salud Pública entregaban las cifras al respecto y afortunadamente el GES el problema, o sea, la cobertura auge que involucra las consecuencias del long COVID va a seguir vigente, ¿ya? Y eso es importante, ya que esto no puede significar que, bueno, termina la alerta sanitaria y nos dejamos de hacer cargo de todas las consecuencias que ha tenido la pandemia, como por ejemplo el long COVID. El GES de COVID sigue vigente y lo van a seguir pudiendo usar las personas, y al mismo tiempo con nosotros como Colegio Médico hemos sido muy insistentes en la necesidad de, por ejemplo, que los honorarios COVID que hoy día están sirviendo a la red de salud en funciones esenciales para la red, que se puedan mantener, y también el empezar a pensar en la lista de espera, en el cual sabemos que han aumentado los días de espera en el último reporte, y el fin de la alerta sanitaria, bueno, también nos tiene que llevar a preocuparnos de problemas que son urgentes y que tienen que ver con lo que provocó la pandemia y son consecuencias finalmente de la pandemia. Así es. Ahora, en términos de las licencias que se otorgaban bajo la alerta sanitaria por COVID, ¿eso termina? ¿Qué pasa con el long COVID? Entiendo que las licencias siguen, las que estaban disponibles para COVID-19 siguen estando disponibles después de la alerta. No hemos recibido por parte del Ministerio ninguna modificación con respecto a las licencias que se mantienen actualmente, que ya no son las licencias por contacto que tuvimos en algún momento, ni las licencias de 14 días, sino que son licencias más acotadas, pero que se mantienen indistintamente de eso. Hay temas administrativos que todavía no terminamos de resolver. Por ejemplo, está la receta electrónica de la Seremi, que ha sido una medida muy valorada por la ciudadanía, que con el fin de la alerta sanitaria quedan 6 meses de vigencia para esa receta electrónica. Sin embargo, esperamos que en estos 6 meses nosotros podamos implementar de forma permanente, ya sea a través de la receta ministerial o el mecanismo que encuentre la autoridad sanitaria, pero todos estos aprendizajes de pandemia, por ejemplo, el teletrabajo, yo creo que el teletrabajo tenemos que lograr mantenerlo cuando es pertinente. También el tema de la receta electrónica, las licencias electrónicas, todos son aprendizajes de la pandemia que tienen que quedar con nosotros, y por qué no decirlo también la integración de la red de salud que mostró muy buenos resultados de la pandemia y que nosotros esperamos y siempre hemos abogado como colegio que nuestro sistema de salud pueda tener una mucho mayor integración como se dio en esa instancia. Ahora, doctora, usted hacía referencia a los profesionales que estuvieron dispuestos a estar ahí en la primera línea. Sin embargo, también la alerta COVID, el fin de la alerta significa menos recursos, y eso significa el despido de las personas que fueron contratadas para esta emergencia. Estas personas, bueno, la emergencia terminó hace bastante tiempo, pero seguían ocupando funciones dentro de las múltiples necesidades que tienen los servicios de salud. Hay un llamado por parte de los propios sindicatos a la presidencia a mantener, bueno, la mitad se va a mantener durante los próximos meses hasta fin de año, pero ¿cuán necesarios se hicieron? Los honorarios COVID llegaron a suplir déficit de recursos humanos del sistema público, que son muy importantes. Y estos ya han venido disminuyendo. Y acá no significa que termina la alerta y se acaban los honorarios COVID. No, los honorarios COVID llegaron a ser más de 30.000 y han bajado paulatinamente.
y nosotros lo que hemos solicitado como colegio es que los honorarios COVID que hoy día están cumpliendo funciones fundamentales en el sistema de salud, como fue expandir la capacidad de nuestras camas críticas. O sea, Chile tenía una capacidad de camas críticas muy, muy baja, que durante la pandemia podemos expandir y tenemos que mantener esa capacidad. No puede ser que personas que han adquirido la expertise en el sistema público y que nos han permitido hacer crecer la red, hoy día las despidamos y dejen de cumplir funciones esenciales. La hospitalización domiciliaria también son cargos fundamentales, por lo cual hemos solicitado a la autoridad que en todas las reuniones que hemos tenido, especialmente en este último tiempo de campaña de invierno, que estas personas se puedan contratar dentro del sistema público. Son personas que tienen mucha vulnerabilidad en el trabajo, ya que mes a mes no saben si les van a mantener el contrato, y eso no puede seguir pasando. Tenemos que incorporar a las personas que están cumpliendo funciones esenciales, y obviamente hay parte de esos cargos que quizás hoy día no se hacen necesarios, como los cargos de trazabilidad que todavía quedan en la Seremi, pero tenemos que saber distinguir los cargos esenciales y mantenerlos para fortalecer nuestro sistema de salud. Y en eso tenemos la percepción como colegio médico que salud está pagando con déficit presupuestarios del gobierno, y eso creemos que es tremendamente negativo. Bueno, precisamente se va a comenzar a discutir próximamente en el mes de octubre la ley de presupuesto. No hay, vamos a ver cuál es el ambiente para el ítem salud, pero claro, puede que la voluntad esté, pero no los recursos. Sí, pero ahí tenemos que, vemos que en el gobierno hay dineros para ciertas partidas, por ejemplo, para seguridad. Se ha aumentado muchísimo el presupuesto, que yo lo celebro, pero al mismo tiempo tenemos que en salud se recortaron los recursos de lista de espera, no se renovaron el segundo trimestre, los fondos extraordinarios. Y eso a mí me parece que es inaceptable. O sea, teníamos una política pública en la cual la red pública estaba funcionando los sábados, estaba funcionando en el extra horario para poder resolver lista de espera. Personas que llevaban años esperando estaban siendo operadas en el sistema público con fondos que se usaron de manera tremendamente costo efectiva. Y no renovar esos fondos me parece que es un error tremendo. Hoy día el salud no puede pagar con las listas de espera los déficits presupuestarios del gobierno, y ahí yo creo que hay que tener una decisión de invertir en los problemas más relevantes de la población, como son los problemas sanitarios. Bien, doctora Francisca Crispi, presidenta del Colegio Médico Santiago, muchísimas gracias por este contacto con nosotros, y vamos a ver entonces qué es lo que pasa en este ítem, sobre todo con las contrataciones que van a ir terminando. Muchísimas gracias y que tenga buena tarde. Muchas gracias, Matilde, que estén bien.